Habíamos adelantado que tendríamos con nosotros la visita del abogado Óscar Díaz, nuestro abogado de cabecera, para ayudarnos a entender cómo proceder mejor en una situación en donde sentimos que han sido violados nuestros derechos, sobre todo que nuestra libertad ha sido coartada o de plano nos han retenido en contra de nuestra voluntad, y en qué casos podría tratarse esto de un genuino, auténtico intento de secuestro. Aunque no sean secuestradores ni se dediquen a eso, pero cualquier persona que lo retenga a usted podría estar incurriendo en este delito. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenido. muy bien, estimado Javier. Encantado de estar aquí otra vez en viernes con ustedes. Qué bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer, porque además de lo agradable que es charlar contigo, tu presencia representa el fin de semana. Así es que Gracias, Javier. Yo lo veo igual, ¿eh? ¿Sí? Siempre que estoy por acá ya sé que es viernes y siguen unos días de descanso, cuando menos un parecito, ¿no? Sí, ¿verdad? Y muy agradables, familiares totalmente. Óscar, cuéntanos, mira, esto del secuestro es, obviamente, lo primero que nos viene a la mente son los escenarios esos terribles a los cuales nos vimos acostumbrados allá por 2007, 2008, en donde secuestraron a mucha gente, pero eran gente de la mafia, organizaciones que se dedicaban a esto, al secuestro para pedir rescate. Sin embargo, ¿podría la ley contemplar que existen otras condiciones para que sea un secuestro? Y esta pregunta es, ¿alguien que es retenido en contra de su voluntad, aunque sea, por ejemplo, en su vehículo o en la misma calle, podría tener la oportunidad de señalar o de demandar por secuestro, denunciar por secuestro? Javier, hay una modalidad diferente que se llama privación ilegal de la libertad, que precisamente sería una especie de secuestro sin algunos elementos del tipo penal de secuestro. Para que exista un secuestro como tal, estamos muy acostumbrados a manejar esa palabra y allí englobamos todo lo que es privación ilegal de la libertad, pero en realidad el secuestro, además de implicar una privación ilegal de la libertad, tiene que tener cuando menos una de las siguientes características, por ejemplo, porque tiene que tener un objetivo ese secuestro o esa privación de la libertad. Una, pedir rescate, por ejemplo. Esto implicaría ya que estamos de verdad, efectivamente, ante un secuestro. O, por ejemplo, presionar a alguna autoridad para que haga algo o deje de hacer algo. No sé, por ejemplo, pedir un rescate, pero a la ciudad, por ejemplo, ¿no? O pedir que liberen a algún detenido, por ejemplo. O sea, cuando se está buscando un objetivo de esta naturaleza, podemos estar, francamente, ante la modalidad de lo que es el secuestro. O tenemos otras derivadas que son análogas, por ejemplo, como el secuestro express. Esto es cuando efectivamente a alguien también se le priva de su libertad, pero con ciertos motivos para que se le lleve a extraer dinero de cajeros electrónicos, por ejemplo, o para que vaya y recoja ciertas pertenencias, ciertas propiedades de valor, para que las entregue. O el autosecuestro, por ejemplo, esto también se considera como secuestro equiparado. El autosecuestro, hay muchas personas que fingen su secuestro para obtener algún beneficio indebido. Esto también, por bizarro, por absurdo que suene, sucede y la ley lo contempla y lo castiga. Estos sí serían ejemplos muy natos, muy claros de lo que es el secuestro. Ahora, fuera de eso, hay en muchas ocasiones personas que quedan privadas de su libertad, privadas de poder trasladarse, de poder moverse, de poder hacer lo que quiera, sin que se esté pidiendo un rescate por ella, por ejemplo. Entonces, esa sería precisamente esta otra modalidad que yo te llamaba, este otro delito que te decía, que es privación ilegal de la libertad. ¿Es un delito menor? Pues no es un delito menor como tal, es un delito importante, pero no alcanza la categoría de un secuestro. Digamos que es el paso, un escalón antes del secuestro. Y hay muchas personas que pueden estar en este supuesto. Si tú aquí ahorita en el set, por ejemplo, me retuvieras y no me dejaras salir a seguir mis actividades del día, aunque no me pongas unas esposas, aunque no me amarres, aunque no me pongas alguna especie de dispositivo que a mí me estuviera sometiendo, pero de cualquier manera yo estuviera retenido en este espacio, estaría yo privado de mi libertad. Yo no podría libremente transitar y hacer con el resto de mi día lo que se me pegue la gana. Entonces, tú estarías incurriendo precisamente en ese delito, ¿no? Y entonces, volviendo al ejemplo que tú me decías hace rato de alguien que se queda encerrado en su auto por la fuerza, eso es precisamente una privación ilegal de la libertad, ¿no? Por ejemplo. Ahora, esto es interesante porque ¿cuáles podrían ser las razones para que alguien nos prive de la libertad en contra de nuestra voluntad? Pues como que busca un objetivo, ¿no? Y ese objetivo puede o no ser un beneficio para él, pero lo más interesante es la ley cómo contempla y cómo reacciona ante esto. Cuando es un secuestro por
con el cual se pide un rescate o por el que se pide un rescate por esa libertad, o cuando es un secuestro, ¿por qué otra razón puede alguien querer retener a alguien Bueno, en contra de su voluntad? pueden ser infinitas dependiendo de las motivaciones, las necesidades, los objetivos de cada quien en lo personal. Pueden ser motivaciones desde sexuales, eróticas, hasta económicas, no sé, por empoderamiento en ciertas circunstancias. Mira, tenemos una pregunta aquí específica. Por ejemplo, en el caso de un choque, alguien me choca, creo yo que tiene la culpa, pero no se quiere esperar a que llegue la autoridad. Si yo lo retengo, ¿incurro en este problema, en este delito? Sí, habría una privación ilegal de la libertad porque la persona que se dice víctima del choque, en realidad no se sabe legalmente si de verdad lo es. Entonces no podríamos estar ciertos de que el que se está huyendo de un delito en flagrancia. Hay que recordar que sí se puede detener, y esta sería una excepción a la regla, sí se puede detener a alguien que está cometiendo un delito en flagrancia. Nosotros como ciudadanos sí lo podemos retener. El delito de privación ilegal de la libertad dice en su descripción que cuando se le retenga a alguien ilegítimamente, entonces estará ante ese delito. Entonces, sí hay cuestiones por las cuales se puede retener a alguien legítimamente, como cuál es la comisión de un delito en flagrancia. Por ejemplo, si yo como ciudadano me doy cuenta que alguien se robó algo y yo lo puedo someter, lo puedo hacer y no me pasa nada, legalmente estoy protegido, estoy haciendo un arresto ciudadano, pero mi obligación es entregarlo inmediatamente a la autoridad competente, ¿no? No lo puedo yo nada más retener o detener, porque sí, por el tiempo que yo quiera. Entonces, en el caso específico del choque que tú me decías, ahí no se sabe, ahí se está haciendo policía, juez y parte, se está aplicando el criterio de la persona que también se dice afectada para detener o retener a alguien sin que haya ni siquiera todavía un peritaje. Por lo tanto, no se puede determinar quién tuvo la culpa o no, y no se puede determinar si se está en flagrancia o no. Entonces estaría actuando con mucha, de una manera muy adelantada, vaya, para intentar cuidar una afectación, una posible afectación, y probablemente estuviera incurriendo en ese delito. Entonces me imagino que algo similar sucede en el caso de las personas que en un supermercado son supuestamente detenidas porque se estaban robando algo. Aquí, por ejemplo, tiene que haber una prueba de eso, que sería la grabación del circuito cerrado. ¿O bastaría únicamente con la declaratoria del detective de la tienda o con la declaratoria de otro cliente que lo vio que se quería robar? El personal de la tienda, los testigos, la demás gente que está haciendo compras, junto con las cámaras, el video de circuito cerrado, todo eso son elementos de prueba que justificarían la detención de alguien en flagrancia y la puesta inmediata a disposición de las autoridades, ¿no? Ahí el posible ladrón no se podría quejar de una detención ilegal porque habría sido detenido pues, en el momento en que estaba cometiendo el acto, ¿no? Un acto muy evidente, un acto que no está a interpretación, como sí lo puede estar un choque. De repente es muy relativo claro, quién tuvo la culpa o quién no. Eso lo debe determinar un perito, no lo pueden determinar las partes. Las partes se pueden reclamar y decir de todo, pero seguramente será hasta que llegue el perito y haga pues, su evaluación de las cosas que se logre determinar. En este caso, es muy evidente cuando alguien toma algo que no es suyo y se apodera de él sin cubrir, en este caso, el costo que le corresponde en un supermercado. Pero ¿hasta qué momento se considera intento de robo? ¿Una vez que pasa las puertas de la tienda o una vez que pasa las cajas registradoras o una vez que se lo guarda dentro de la ropa? Porque eso no implica que se lo quiere robar. Claro, y siendo, ahora sí que jugando al abogado del diablo y siendo muy técnico aquí contigo, yo diría que hasta el momento en que sale del recinto, hasta que sale del lugar, efectivamente sin pagar una mercancía. Porque el hecho de que tú tomes algo y te lo guardes en el saco adentro del supermercado no tiene nada de malo, ¿eh? Es lo mismo que si lo ponemos en el carrito. No hay ninguna regla que diga que tiene que estar a la vista la mercancía cuando la vamos tomando. Lo que pasa es que sí se supone que no podemos salir sin pagarla, ¿no? Eso sí, por supuesto. Entonces, ¿no? Cuando salimos de un supermercado sin pagar una mercancía, ahí estamos cometiendo en flagrancia un delito y en ese momento podemos ser detenidos, por supuesto.
¿Qué pasa? En los casos de nuestro país es muy común que en las tiendas obviamente se tenga mercancía marcada con dispositivos electrónicos que alertan o disparan una alarma cuando se pasa por el umbral de la puerta de la tienda, donde en teoría podrías estarte llevando algo sin que le hubieran quitado ese dispositivo, por ende tal vez no lo has pagado. Sí. Pero obviamente la mayoría de las veces suena por un error de los mismos empleados de la tienda o simple y sencillamente porque detectó algo que no era mercancía de la tienda. ¿Qué pasa en estos casos cuando te piden, puedo revisar sus pertenencias, y si tú te niegas y te detienen y te quieren someter a revisión? No debería de ser, ¿eh? No debería de ser porque obviamente no hay una justificación legal para ello, ¿no? Sin embargo, se hace de una manera muy cotidiana, desgraciadamente, Javier, y también en muchas ocasiones las personas acceden de manera voluntaria a eso. Se impresionan por el hecho de que les haya sonado precisamente este dispositivo o que esté llegando el personal de seguridad o que le estén reclamando, y como en muchas ocasiones se saben, sin ningún problema, acceden a que le revisen sus bolsas y a que le revisen cualquier pertenencia que tengan para demostrar que no tienen nada que esconder. Entonces, a veces nosotros mismos agregamos, participamos, colaboramos con que esta situación se dé. Pensamos que estamos de verdad sujetos a una revisión corporal, por ejemplo, ¿no? Pero esto no es así, bajo ninguna circunstancia. Si nos quieren acusar de algo, es porque ellos ya tienen la seguridad, no porque nos deben de revisar. Y si tienen la seguridad de que algo nos robamos y estamos en flagrancia, lo que tienen que hacer es detenernos y entregarnos a la policía inmediatamente para que nos procesen por el robo, ¿no? Entonces, obviamente, ya el policía sí podrá hacer una auscultación y podrá encontrar la mercancía robada. Pero una vez que llegue la autoridad. Seguramente, así es, ¿no? Y entonces ya podrá corroborar que esto efectivamente sucedió, y el policía, a su vez, municipal, tendrá que hacer la documentación necesaria para que se consigne a esta persona en primer término ante el Ministerio Público, y luego el Ministerio Público ya ponga a disposición a esta persona ante un juez penal, ¿no? Pero hay que seguir una cierta cadena de custodia del supuesto ladrón, pero además cada uno de los actores en esa supuesta detención solamente puede jugar un cierto papel y no puede extralimitarse en lo que no le corresponde, ¿no? Exacto. Bueno, pues ahí está dicho. Es curioso porque, por ejemplo, la actitud que tienen este mismo tipo de prestadores de servicio o estas mismas empresas en Estados Unidos son muy cuidadosos en eso. Te lo piden por favor, y si te niegas dicen, bueno, no hay ningún problema. Así adelante, es. porque pues una cosa muy diferente es, quiero ver por qué eso no, tal vez esté robando algo, y otra cosa es, tengo pruebas de que se quiere robar algo, ¿no? Sí, claro. Otro ejemplo también pudiera ser, hay muchas tiendas, hay muchas empresas que después de que pagas tu mercancía, a la salida verifican que tu recibo coincida con lo que llevas en las bolsas. Tú te puedes negar, por supuesto, la Por mercancía ya es supuesto, tuya. por supuesto, pero es un escándalo si lo haces, ¿no? Pero por supuesto que te puedes negar, porque ahí lo que están haciendo es una doble revisión para que no salga mercancía sin pagar, pero tú no debes de ser sujeto a esa revisión. Deben de revisar a sus empleados, en todo caso, si tienen el pendiente de alguna fuga. Deben de revisar en la caja que el cajero cobre toda la mercancía que se le está poniendo ahí sobre la caja, ¿no? Entonces, el hecho de que a ti te revisen a la salida, aunque pudiera ser hasta cierto punto medio justificable, no es legal, porque tú no estás sujeto a ninguna revisión. La mercancía es tuya, ya la pagaste. ¿Por qué tendrían que revisarte? Tienes toda la razón, y qué bueno que aclaraste ese punto, porque es otra duda que teníamos aquí de pregunta Mira, del público. aprovechamos. Muchas gracias. ¿Nos das tus números de contacto, Oscar, Con por favor, si eres tan con amable? gusto, estimado Javier, es el 324-5258, 324-5258, Díaz Gómez Abogados, es nuestra oficina, ya lo saben. Además, nuestras primeras consultas no tienen ningún costo. Si gustan, llámenos y con mucho gusto los atendemos, les damos una cita. Además, tenemos nuestra página de Facebook, Díaz Gómez Abogados, ya todo el mundo tiene Facebook, también nos pueden contactar por este medio. Y les recuerdo un comercial rapidísimo, tenemos nuestro propio programa también de televisión aquí por UTV 157 de cable, es Opinión Legal todos los martes de 8 a 9 de la noche. Estamos aquí también analizando y comentando asuntos legales, precisamente para que ustedes, la comunidad, esté debidamente enterada de este tipo de asuntos, como los que estamos aprovechando para platicar ahorita en la mañana, Javier. Muchísimas gracias, abogado, te agradecemos. Te esperamos la próxima semana entonces. Gracias, encantado, claro que sí. Al contrario, Buen viernes. abogado Oscar Díaz, aquí con nosotros en Como Cada Mañana.